En nuestra conversación de hoy vamos a abordar la economía de nuestra región y si lo hacemos es imposible no hablar de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Venezuela. Digo esto porque con la incertidumbre política que se vive en ese país tras la muerte de Hugo Chávez, pueden sufrir también las llamadas naciones cliente de Venezuela, como son por ejemplo Bolivia, Ecuador, Nicaragua y también Cuba. Vamos a compartir ahora una visión al respecto con el analista de políticas públicas sobre América Latina del Cato Institute en Washington, Juan Carlos Hidalgo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Venezuela en este momento es lo que está sonando más fuertemente si estamos hablando de política económica y también de política en general y de instituciones en Latinoamérica y junto con Venezuela, como decíamos, todas estas naciones clientes. ¿Cuál es su visión al respecto y qué cree que va a pasar ahí? Bueno, cualquiera que quede presidente en las próximas elecciones va a enfrentar una situación económica sumamente grave. El déficit fiscal en Venezuela el año pasado fue aproximadamente 8.5% del Producto Interno Bruto. Se espera que este año la inflación alcance el máximo histórico de los últimos años por la devaluación que hubo. Muy probablemente vaya a tener que haber otra devaluación y esto hace de que la situación va a ser sumamente grave. Esto va a afectar definitivamente a los estados clientes de Venezuela. No importa si quede Maduro, que va probablemente continuar con el asistencialismo, especialmente a Cuba, o si quedara Enrique Capriles. En el caso de los estados clientes de Venezuela, siento yo que Cuba definitivamente es la nación más dependiente de este asistencialismo. Los subsidios petroleros y otro tipo de ayudas equivalen aproximadamente al 6% del Producto Interno Bruto cubano. Y es por eso que Cuba ha jugado un papel tan definitorio en la manera en que se ha dado esta transición post-Chávez y en la manera en que probablemente se va a llevar a cabo este proceso electoral. Muchos de la oposición en Venezuela, de la oposición, digamos, al gobierno de Chávez y los seguidores de Enrique Capriles dicen que son tan profundas eventualmente las reformas que hay que hacer en el país que tal vez sería mejor que hubiese un gobierno o algo de una pseudo transición o más chavista de alguna manera para implementar estas fuertes y rudas políticas que se requieren para luego consolidarlas eventualmente con un gobierno de oposición. ¿Usted está de acuerdo con eso? No sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero sin duda alguna el escenario es sumamente grave para un Enrique Capriles si ganara la presidencia. Tendría una Asamblea Nacional totalmente en contra, una Corte Suprema totalmente en contra, un ejército cuyos altos mandos están en contra, un Consejo Nacional Electoral que está en contra de él. Y ante todo esto una economía que está desplomándose. Y así tendría que entonces empezar a implementar reformas para tratar de contener esta grave situación económica. ¿Pero es posible eso, cree usted? No sé si será posible. Yo creo que efectivamente el mejor escenario sería un proceso de transición en donde haya una unidad nacional. El problema es que el principal legado del presidente Chávez ha sido la polarización de la sociedad venezolana. Claro. ¿Y qué pasaría? Estábamos hablando de las naciones clientes, principalmente de Cuba. ¿Pero qué cree usted que pasa con Ecuador, por ejemplo? ¿Qué cree usted que pasa con Bolivia y con Nicaragua? Bueno, es interesante porque ahí no es tan fácil el análisis. Todos ven la economía ecuatoriana le está yendo muy bien, impulsada por el alto precio del petróleo, impulsada por el gasto público. Nuevamente son economías que dependen altamente del alto precio de las materias primas. Igual Bolivia, vemos la situación macroeconómica de Bolivia es bastante estable, una inflación bajo control, etcétera. Entonces, ¿qué tanto les haría daño la ausencia de ayuda venezolana? No creo que mucho. Lo más, sí les haría muchísimo daño si los precios de las materias primas fueran a bajar, y es probable que bajen en los próximos años. En el caso de Nicaragua es interesante, porque Nicaragua es una de las economías más pro empresa privada en América Central en este momento. Está mejor posicionada en el índice haciendo negocios del Banco Mundial, está al día con todos los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Es interesante cómo Daniel Ortega ha mantenido la retórica chavista, la retórica del socialismo del siglo XXI, pero la práctica es uno de los presidentes más pro empresa privada que existe en América Central. Caso de análisis. Sí, eso es un caso de análisis, sin duda alguna. Bueno, si estamos hablando de estas naciones que dependen de alguna manera de Venezuela, también no podemos dejar de lado del análisis el otro América, como le llaman hoy en día los inversionistas, ¿no es cierto?, Latinoamérica ex Brasil, que es el cordón del Pacífico. Exacto. Que es México, Colombia, Perú y Chile. ¿Cuál es su visión respecto a este cordón del Pacífico? Bueno, yo creo que aquí está el futuro de América Latina y es donde eventualmente se va a dar ya se está dando esta división. Y creo yo que tarde o temprano los países de América Latina van a tener que escoger dónde van a querer estar. Y sin duda alguna, el modelo más atractivo va a ser el modelo de la Alianza del Pacífico. Economías de mercado que crecen a altas tasas, donde las instituciones democráticas se están consolidando y donde creo yo también existe la columna vertebral para eventualmente consolidar lo que ha sido un sueño de muchos por muchos años, que es un área de libre comercio de las Américas. Si nosotros vemos Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos,
países centroamericanos. Ya todos estos países cuentan con tratados de libre comercio entre ellos. Es un área de libre comercio fraccionada. Lo único que se necesita son estos procesos de consolidación que están empezando a tomar estas 4 grandes economías latinoamericanas, que ojalá, ya se habla de que Costa Rica y Panamá podrían integrarse próximamente, y que ojalá entonces sirvan para hacer un área de libre comercio de las Américas de aquellos países que quieren formar parte de ella. Oye, Humala se decía que iba a ser el nuevo Lula, ¿no es cierto? Y hemos visto que ha hecho políticas bastante pro mercado. Luego tenemos la economía chilena, que ya la conocemos, Colombia se está abriendo bastante, pero ¿qué pasa con México? México ha vuelto el PRI, pero un PRI renovado, ¿no es cierto?, con Peña Nieto, pero está con un fuerte problema con el narcotráfico. ¿Cuál es su visión respecto a México? Sí, bueno, estamos viendo que la economía mexicana está creciendo a muy buen ritmo, a pesar de los grandes impactos que ha sufrido en la última década. Recordemos que sufrió la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, que fue un competidor directo en cuanto a manufactura, que lo golpeó directamente, la fiebre porcina, luego la violencia del narco, que afectó una industria crítica para México, que es la industria turística. Sin embargo, la economía mexicana está mostrando tasas de crecimiento saludables y parece que va a continuar en este ritmo. Y efectivamente, Enrique Peña Nieto está resultando ser una sorpresa. Un presidente del PRI que está dando con los tacos de frente a los intereses creados, como el sindicato de maestros, arrestando a la maestra. Se está hablando ya hay un compromiso del PRI para abrir el monopolio de Pemex a la inversión privada. Y bueno, el mundo de las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones, claro, con Carlos Slim. Hay estimados de que México, en verdad, bueno, elabora una reforma laboral, que ya se implementó una cierta reforma laboral con Calderón en sus últimos meses, y que se implementa esta apertura de monopolios, el energético, el de telecomunicaciones y demás, la economía mexicana podría crecer 2 puntos porcentuales más anualmente de lo que crece actualmente. Esto es una diferencia abismal, puesto que si tenés una economía que está creciendo al 3%, 4%, si puedes lograr dar ese salto al 6%, estamos hablando de que las perspectivas de desarrollo de México aumentan dramáticamente. Eso estamos hablando finalmente también de una cierta madurez política dentro de México, porque esto Enrique Peña Nieto lo ha logrado a raíz de acuerdos, de grandes acuerdos, que no se han logrado en las décadas anteriores. Efectivamente. Es el problema con el PRI, ¿verdad? El PRI cuando está en oposición tiende a ser irresponsable, tiende a oponerse a las reformas, pero cuando está en el gobierno hemos visto por lo menos al final de la administración Zedillo, ciertamente con Carlos Salinas de Gortari y ahora con Enrique Peña Nieto, que es un partido que abraza la reforma. Es positivo también que el PRD está jugando un papel constructivo en este debate nacional que se está teniendo, y creo yo que esto manda una muy buena señal de México al mundo. Por supuesto que el tema de las drogas ahí pendiente, la violencia continúa. Ahora se está hablando de reforma económica en México, pero el tema de los últimos 6 años ha sido la violencia de las drogas, y es un tema que... Bueno, que pasó desde Colombia a México, ¿no es cierto? Efectivamente, y bueno, y continúa de una manera muy grave, 65,000 muertos en los últimos 6 años. Tan solo en los últimos 2 meses, en los 2 primeros meses de este año, llevamos ya 2,000 muertos por el crimen organizado. No se está hablando ya tanto de eso en México, pero yo creo que es un tema que continúa pendiente. ¿Usted tiene una visión en particular respecto a la, entre comillas, industria del narcotráfico? Así es, hasta el tanto no se legalicen las drogas, hasta el tanto no tomemos conciencia de que la prohibición es la que está alimentando el crimen organizado, creo yo de que nuestros países, especialmente los países de México y Centroamérica y la región andina, vamos a continuar sufriendo esta violencia. De los 7 países más violentos del mundo, 6 se encuentran en esta ruta de tráfico de los Andes a Estados Unidos. Y creo que la relación es muy clara. O sea, su posición es que se legalicen las drogas ahora ya. Exactamente, hasta el tanto no se legalicen las drogas. Este mercado negro va a existir. Este mercado negro va a existir, va a ser un mercado multimillonario y va a ser un mercado controlado por los criminales. Seguimos hablando de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y no podemos dejar de lado Brasil. ¿Cuál es su visión respecto a Brasil? Brasil con Lula da Silva hizo tremendas reformas. Se hablaba de este gigante sudamericano. Sin embargo, lo hemos visto bastante estancado y con problemas estructurales de fondo. Sí, Brasil resultó ser un gigante con pies de barro. En su momento despertó el entusiasmo del mundo entero cuando la economía creció un 6%, y entonces se habló de que ya Brasil estaba finalmente despegando. Yo creo que Brasil estaba viviendo los réditos, principalmente las reformas que hizo Fernando Henrique Cardoso, reformas macroeconómicas, reformas monetarias que pusieron la inflación bajo control, que dieron estabilidad macroeconómica, y el alto precio de las materias primas. Si nosotros vemos las tasas de crecimiento de Brasil en los últimos 10 años con el precio de las materias primas, vemos que hay una relación directa muy fuerte. Bueno, como toda Latinoamérica. Exactamente, como toda Latinoamérica. Sin embargo, hemos visto que Brasil ha sufrido más que los otros países latinoamericanos, ha sufrido más que Perú y que Chile y que Colombia con baja en los precios de las materias primas. ¿Por qué?
se necesitan reformas muy radicales. Brasil se habla del costo Brasil, que es el costo de hacer negocios en Brasil. Tiene el sistema tributario más complejo del mundo según el Foro Económico Mundial, altos impuestos, tiene altas regulaciones, es un país altamente proteccionista y bueno, y también hay un problema de corrupción generalizado en la clase política brasileña. Está el problema de la infraestructura también, que finalmente hasta ahora se está dando énfasis a la inversión privada en aeropuertos y en puertos. Sin duda alguna, Brasil necesita una reforma de lo que se llama el supply side, el lado de la oferta. Se necesita no tanto lo que ha hecho el gobierno de Lula o lo que está haciendo en este momento Dilma, que ha sido tratar de estimular la demanda con recortes selectivos de impuestos y con gasto social, sino tratar de estimular al sector empresarial con recortes permanentes de impuestos, recortes de las regulaciones, disminución del gasto. El gasto estatal en Brasil es del 40% del Producto Interno Bruto, es muy alto. Y bueno, y por supuesto que el tema de la infraestructura, que es clave para un país tan grande como Brasil. En definitiva, liberalización de la economía. Exactamente. Lo que necesita es una Margaret Thatcher o un Ronald Reagan en Brasil. Juan Carlos, muchas gracias por este análisis y esta conversación aquí en Agenda Económica y que le vaya muy bien eso allá en Chile. Muchas gracias. Con esta conversación entonces terminamos el nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.